días, soy Lucía del equipo de Top Doctors España. Hoy hablaremos sobre el dolor pélvico crónico con la doctora Andrea Carralero Martínez, especialista en fisioterapia. En la actualidad ejerce en Pelvisalud y en la Clínica de Fisioterapia y Osteopatía San Severiano. Buenos días, doctora Carralero. Buenos días, Lucía. Muchas gracias por acompañarnos hoy en esta entrevista. Si le parece, empezamos. Ujú. Perfecto. Doctora, ¿qué es el dolor pélvico? Pues el dolor pélvico es una patología que se localiza en la pelvis, tanto del hombre como de la mujer, y está asociada muchas veces, a menudo, con consecuencias negativas laborales, cognitivas, conductuales, sociales, emocionales. También afectan a disfunciones sexuales, disfunciones urológicas y también ginecológicas. Y el dolor pélvico tiene una afección bastante grande en un alto porcentaje de mujeres, algo inferior en hombres, pero el porcentaje ronda el 20%. Ujú. Y doctora, ¿cuándo hablamos de dolor pélvico crónico? Pues el término crónico lo definimos cuando el dolor tiene una duración mínima de 6 meses. A diferencia de lo que creemos como término crónico, que es de por vida, es un error, y se considera crónico simplemente por el hecho de que tiene una duración de al menos 6 meses. Ujú. ¿Nos puede contar un poco más qué patologías se asocian al dolor pélvico crónico? Hay una multitud de patologías asociadas, tanto urológicas, ginecológicas, digestivas, de tracto urinario, pero bueno, las más importantes y las que tienen más frecuencia son, por ejemplo, la endometriosis o la adenomiosis, la prostatitis en el hombre o el dolor testicular, también el síndrome vesical, el dolor vesical o anteriormente llamado cistitis intersticial. También cuando hay una neuropatía del nervio pudendo, el dolor por nervio pudendo, o simplemente el síndrome miofascial, que no deja de ser como una contractura de la musculatura de la musculatura del suelo pélvico. Ujú. Y no sé si nos podría explicar por qué se produce el dolor pélvico. ¿Se conocen las causas? Las causas pueden ser por una patología de base, como puede ser una endometriosis, una adenomiosis. En el caso, por ejemplo, de un síndrome miofascial, a veces se asocia a la práctica de deporte de impacto o una práctica de deporte mal ejecutada o de esfuerzos. En el caso de la prostatitis no se sabe bien. Sobre todo se diferencia si es bacteriana o causa no bacteriana. No deja de ser una inflamación de la próstata, entonces a veces simplemente por el hecho de una mala gestión de presiones puede haber una inflamación que sea bacteriana. Ya te digo, hay veces que es desconocido, creo que en cerca de un 60% el dolor pélvico crónico es de causa desconocida, y cuando es conocida pues se intenta actuar en la patología de base. Ujú. Y, y hablando de actuación, tratamientos, ¿cómo se puede tratar en fisioterapia este dolor pélvico crónico? Pues nosotros es importante primero realizar una buena evaluación, porque no es lo mismo una causa por un síndrome miofascial, por a nivel muscular o porque haya una inflamación de algún órgano pélvico. En el caso, por ejemplo, del dolor miofascial, lo que nos solemos aplicar son técnicas manuales o miofasciales, típico masaje a nivel muscular, para ir relajando la musculatura. También tenemos herramientas como la radiofrecuencia, que es una máquina que lo que hace es reducir la inflamación y mejorar el tejido, regenera el tejido. Entonces nos ayuda mucho cuando hay una causa inflamatoria o simplemente por el hecho de que hay algunas cicatrices o alguna alteración en el tejido que haga falta realizarle un cambio. También la usamos mucho cuando hay un dolor neuropático o simplemente por un dolor vesical para bajarle la inflamación. Ujú. ¿Y qué ejercicios podemos realizar? No sé si en las sesiones hay algunos ejercicios que nos pueden ayudar a aliviar este dolor o si en casa también podríamos realizarlos.
Básicamente son son ejercicios de relajación, ejercicios de respiración, algún tipo de ejercicio físico que nos ayude al control postural. Se ha visto en los últimos años que hay bastante evidencia de que el ejercicio físico terapéutico, yoga o cualquier ejercicio postural y respiratorio ayuda mucho al control de la patología porque reduce el dolor y reduce la inflamación. Luego, también es importante que los pacientes hagan un trabajo psicológico, porque esta patología tiene una gran afectación. Hay unas tasas muy altas de ansiedad, depresión, catastrofismo. Entonces, la actuación psicológica es muy importante. Y simplemente el hecho de conocer cómo funciona el dolor, conocer cómo actúa nuestro cuerpo, cómo reacciona ante el dolor y cómo se puede modular el dolor, cómo podemos modificarlo, tener esas herramientas son claves, muy claves para el tratamiento del dolor. Pues muchas gracias por sus explicaciones sobre el dolor pélvico crónico, doctora. Nos quedamos con las claves que nos ha comentado. Solamente recordar a las personas que vean esta entrevista que pueden pedir cita con la doctora Andrea Carralero Martínez en su perfil de Top Doctors. También dejaremos el enlace aquí en este cafetín de vídeo. Y bueno, pues muchísimas gracias de nuevo, doctora, por esta entrevista y que tenga muy buen día. Muchísimas gracias a ti, Lucía. Gracias.